el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Muchos llegamos a Jesús porque tenemos alguna necesidad. Por supuesto, la necesidad principal que tenemos es la espiritual. Pero la verdad es que a veces nos acercamos a Dios únicamente cuando enfrentamos problemas financieros, económicos, de salud, de pareja, de familia. Y esa necesidad nos lleva a nosotros acercarnos a Dios, lo cual no es nada malo. Pero lo que tenemos que aprender es que cuando Jesús llega a nuestra vida y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, no está tan solo hecho para que se solucionen los problemas que yo tengo en el presente, sino que la idea detrás de todo esto es que podamos convertirnos en discípulos y que podamos perpetuar su evangelio aquí en esta tierra. Así que aunque llegamos a Jesús esperando que Él supla mis necesidades, tenemos que saber que la intención de Él no es tan solo suplirlas, no es tan solo cambiarlas, sino que en su mente, en su corazón, lo que Él desea es continuar predicando este evangelio, promoviendo este evangelio a través de ti. Así que el evangelio no se trata de lo que Dios puede hacer únicamente por ti, sino de lo que eventualmente tú harás por el Señor y por su palabra. Así que te invito a que recibas este mensaje en el día de hoy. Se titula El poder de un discípulo. Creo que te va a bendecir. Recíbelo. Recuerda que nos gustaría que te suscribieras a este canal. Aprieta el botoncito aquí abajo para que te hagas parte de todo lo que estamos haciendo en el ministerio y siempre puedas recibir las notificaciones de cada vez que subimos un nuevo video. Te bendigo en el día de hoy y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y levántela allá al cielo y repita conmigo: hoy es día de victoria, porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra. Y ahora dale un fuerte aplauso al Señor ahí por la palabra de Dios. Ve conmigo a Mateo 28. Mateo 28. Esta mañana comencé con una línea nueva de pensamientos y le he explicado a ustedes, le explicaba esta mañana, que los pasados meses y lo que nos resta, no necesariamente hasta final del año, pero sí un par de semanas más, hay 4 conceptos que yo he querido impartir dentro de nuestra iglesia. 4 conceptos que yo quisiera que todos nosotros como creyentes y como parte de esta iglesia tuviéramos claro. Número 1, el concepto del poder o el principio del poder. Por varias semanas estuvimos hablando del poder transformador de Dios y luego hablamos de cómo liberar ese poder para, verdad, recibir los milagros y todas las cosas que Dios ha prometido. Luego de eso, el segundo concepto que estuvimos estudiando hasta el miércoles pasado es el concepto del evangelismo. Lo importante de evangelizar, de predicar las buenas nuevas. Y nos enfocamos por varias semanas en 2 aspectos con respecto a eso. Número 1, que como iglesia estuviéramos conscientes del poder del mensaje del evangelio. Estuviéramos conscientes de ese poder, de ese mensaje en nuestras vidas y para nuestras vidas, entendiendo que el mensaje del evangelio, la exposición a ese mensaje fue lo que transformó tu corazón y te despertó. Y ese concepto es muy importante para lo que empezamos a hablar esta mañana, porque el evangelio, las buenas nuevas de Cristo, no mejoran tu vida. El evangelio no fue hecho para mejorar tu vida. El evangelio fue hecho para despertarte de muerte a vida. Tú estabas muerto en pecado y despertaste. ¿Por qué es importante despertar? Bueno, te explicaba en estos días que lo más grande que Dios le dio al hombre no fue la capacidad de decidir como mucha gente piensa.
Mucha gente piensa que la capacidad de decidir, el libre albedrío, es lo más grande que Dios le dio al ser humano. Pero eso no es cierto. Si usted mira, lo primero que Dios le dio a Adán fue un alma viviente. Si tú no tienes un alma viviente, tú no estás vivo, ¿cómo tú puedes decidir? El libre albedrío viene después de tener tu alma despierta. Porque si tu alma no está despierta, tu corazón no está despierto, tú estás dirigido por tus instintos. Es como cualquier animal. El animal no puede decidir más allá de la naturaleza que es, simplemente porque no tiene espíritu. Pero nosotros, como seres humanos y gente divina, si no estamos despiertos a la realidad de Dios, somos como cualquier otro animal. Vivimos bajo nuestros instintos, bajo nuestras reacciones. Por eso es que el Espíritu Santo, a través del Evangelio, viene a despertarnos para que ahora podamos, bajo esa conciencia de estar despierto, poder tomar las decisiones correctas. Como te decía, hay 3 razones por las cuales una persona toma una decisión: porque se siente bien, porque se ve bien o porque es lo correcto. Todos nosotros tenemos que escoger todos los días entre esas 3 cosas. Hago esto porque me siento bien, hago esto porque se ve bien, o hago esto porque es lo correcto. Y muchas veces lo correcto no se siente bien ni se ve bien, pero es lo correcto. Y para hacer lo correcto hay que estar despierto. Hay que haber pasado de muerte a vida. Y lo único que hace eso es el Evangelio. Lo segundo que quisimos lograr o tratar de lograr como iglesia es entonces estimularte como iglesia a que vayas a evangelizar, a hablar las buenas nuevas, a contarle a otros de las cosas buenas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Mucha gente tiene miedo a evangelizar porque piensa que para evangelizar, para hablarle a otros de Cristo, hay que tener teología, hay que saber defender en contra de todas las otras religiones, sin darnos cuenta que lo más poderoso del evangelio, de las buenas nuevas, no es el mensajero, sino el mensaje. Si yo llevo el mensaje mismo, cuando caiga en el lugar correcto, despertará el corazón de esa persona. Así que yo tengo que perder el miedo a yo ser el mensajero correcto, porque lo más poderoso no es el mensajero, sino el mensaje. Y si yo sé cuál es el mensaje y puedo sembrarlo en buena tierra, va a producir. El tercer concepto que comenzamos a hoy a hablar es el concepto del discipulado. Diga conmigo, discipulado. Y vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 28. En el verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La misión que Jesús le dio a sus discípulos, y por consecuencia a nosotros que creemos en Él, es el de ir a discipular a las naciones. El de llevar, el no tan solo evangelizar, sino discipular. Por supuesto, no podemos discipular si no evangelizamos. ¿Por qué razón? Y por favor aprenda esto y márquelo y regístrelo en su corazón. Yo no puedo discipular a alguien que está dormido. Porque si yo trato de discipular a alguien que está dormido, lo que estoy es tratando de cambiar su conducta. Y yo puedo modificar la conducta de alguien por un tiempo, pero si la persona no está despierto en su corazón, volverá a actuar de la vieja manera que actuaba hasta que despierte. Por eso es que yo tengo que predicar el evangelio para que la persona resucite, despierte a la realidad de Cristo y ahora quiera cambiar. La religión lo que trata es de adoctrinarte y modificar tu conducta de afuera hacia adentro. Y eso dura por un tiempo. Tú puedes tener a alguien que se vista como cristiano, pero que el corazón esté dañado y podrido. Pero se viste con falda larga, manga larga, lengua larga y parece todo un cristiano. Pero el corazón está dañado. Esa persona ha logrado modificar su conducta, pero no está despierto. No necesariamente está despierto. Y el problema de nuestra sociedad
es que está dormida. Nuestra sociedad no está despierta. La gente piensa que están despiertos, pero no lo están. ¿Verdad? Y yo decía esta mañana que aquellos que somos padres y tenemos hijos de diferentes edades, sabemos lo que es hablar con uno de nuestros hijos y tratar de hacerle entender algo, y se te quedan así mirando como con esa cara de y tú te le quieres meter por dentro, porque tú dices, Dios mío, si despertara, si entendiera, si realizara. Pero el problema es que tú no puedes hacer que una persona despierte. La persona tiene que despertar por sí mismo cuando le llega el momento. Luego que despierta, entonces lo puedes discipular. La iglesia, oiga bien, no me puedo extender más en el repaso, pero la iglesia le ha gustado entretener a los dormidos, porque discipular es más complicado que nosotros simplemente entretener. Y usted va a tener un montón de gente que le fascina a las multitudes, las masas, pero no toman el tiempo para discipular a alguien. Y la iglesia piensa que porque va a conciertos y actividades masivas está despierta. Pero yo no sé cuántos saben que pueden haber miles de personas en un sitio totalmente dormido. Porque a veces, ¿qué diferencia hay entre unos que van a un concierto mundano y algunos que van a un concierto cristiano, que cantan canciones cristianas, pero cuando salen se meten en una barra? Y hay gente que va a un concierto cristiano, pero conviven, nunca se han casado. Hay gente que va a un concierto cristiano y sus maneras de vivir sigue siendo la misma. Porque pueden ir y cantar y ser entretenidos. Y a la gente le fascina el entretenimiento. Y hoy tenemos mucho entretenimiento cristiano. Pero yo tengo que despertar a la gente con el evangelio. Y luego entonces, ¿verdad? Y sé que cuando digo esas cosas y la gente se queda bien en silencio así y demás, pero es la verdad. Ahora, yo discipulo al que está despierto. Así que la gente tiene que despertar primero para luego discipularlos. La segunda cosa que esta mañana yo decía, y que hoy con esto es que quiero continuar, es por qué hay que discipular. ¿Por qué hay que discipular al que está despierto? Discipulamos a la persona que está despierto, y discipular no es otra cosa que llevar a madurar a una persona a seguir, a ser un seguidor de Cristo, a aceptar las enseñanzas de Jesús y vivir una vida bajo ese modelo, que mi conducta refleje el carácter de Cristo. No tan solo voy a la iglesia, sino que mi conducta ahora refleja el carácter de Dios, el carácter de Jesús. Actúo como Él actúa, vivo como Él vive, me muevo como Él dice que me tengo que mover, pienso como Él dice que tengo que pensar. Soy ahora una persona comprometida con la persona de Jesús. ¿Por qué eso es importante? Y muy sencillo, es vital que discipulemos, porque es la única manera que nos aseguramos que se perpetúe la persona de Cristo en esta tierra. Si nosotros no discipulamos a nuestra gente, si no enseñamos la palabra, si no discipulamos al creyente, si no se despierta la sociedad y no discipulamos a los despiertos, la palabra de Cristo desaparece y el mensaje de fe desaparece y Cristo desaparecería. ¿De qué hubiera servido que Jesús hubiera muerto en la cruz del Calvario y no hubiera un discípulo que siguiera predicando el evangelio y enseñando a otros a vivir por ese sacrificio? Hubiera desaparecido. Y lamentablemente en la sociedad que tenemos, la batalla es grande. Y a través de la historia, cuando usted se fija, el trato de Dios con una persona, no podemos pensar, óigalo bien, no podemos pensar que Dios trata conmigo únicamente por bendecirme a mí. Dios trata conmigo porque a través de mí Él quiere perpetuar su semilla. Dios le dijo a Jacob, en aquel día que Jacob despertó, el día que Jacob realizó finalmente y tuvo una experiencia con Dios, y aquel día que él se despertó y dijo: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Así que Jacob realizó
wow, lo que me habían dicho o de quien me había hablado se me ha revelado. Y despertó Jacob ese día. Y desde ese día que él tuvo ese encuentro con Dios, Jacob no fue el mismo. El hombre que no trabajaba, ahora trabaja. El hombre que engañaba, ahora no engaña. El hombre que no era honesto, ahora era honesto. Porque tú no puedes modificar la conducta de uno que está dormido. Pero cuando despierta, cambia automáticamente. Cuando despierta, su conducta cambia. Pero Dios le dice a Jacob: no te voy a dejar hasta que yo haga lo que voy a hacer contigo. No porque él amara tanto a Jacob, sino porque si Jacob no cumplía su propósito, el plan de Dios de traer a Cristo se hubiera cortado dentro del linaje. Así que Dios siempre protege a los hombres despiertos, no por ti, sino porque a través de ti Él puede perpetuar lo que Él quiere hacer aquí en esta tierra. Y ahí es que tú y yo tenemos que mirar nuestra vida. Yo creo en prosperidad, yo creo que Dios te quiere prosperar, pero yo no puedo predicarte la mitad del mensaje y decirle a un Jacob que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar simplemente porque tú eres Jacob. No, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, pero no es por ti, es porque a través de ti tú eres parte del plan de la eternidad. A través de ti viene la semilla, viene la simiente que eventualmente mostrará a Cristo en esta tierra, y a través de ti podemos perpetuar el plan de Dios. Así que Dios no te bendice por bendecirte a ti, Dios te bendice y te protege y te cuida por el plan que Él tiene a largo plazo. Dios te salvó a ti y tú despertaste y tú estás aquí, y tú y yo tenemos que discipularnos nosotros y discipular a los demás, porque a través de ti Dios quiere perpetuar en esta tierra, en Puerto Rico, Dios quiere perpetuar que haya un remanente, que haya un grupo de personas que aunque el mundo se pierda, que aunque otros no crean, este evangelio va a permanecer en esta isla, porque hay un grupo de personas que ha despertado y ha entendido que podemos vivir a la manera de Jesús. Así que el plan no es tan solo por ti, sino es a través de ti. Ahora, vayamos, como siempre en estos mensajes, yo quiero que vayamos a dos aspectos, ¿verdad? Al aspecto práctico de la enseñanza, puedo decir así, o al aspecto, ¿verdad?, vital de la enseñanza. Lo que puedo decir es como, ¿verdad?, la carne o el brócoli, ¿verdad?, esa parte fuerte de la enseñanza, y luego que podamos ver una parte práctica para nosotros. Y lo primero que yo quiero que nosotros en esta hora por unos minutos analicemos es por qué razón la gente no discipula. Y oiga bien esto en el día de hoy. Discipular es trabajo de toda la iglesia. Discipular a alguien es trabajo de todos nosotros. Tú y yo debemos darnos a la tarea de discipular a una persona, de tomar a una persona, predicarle el evangelio, que despierte, y luego dedicarle el tiempo para enseñarle a través de la historia a que madure y crezca y viva como Jesús quiere que viva. Lo más grande que yo le voy a enseñar a Dios allá arriba en los cielos no es la cantidad de gente que venía a la iglesia, sino la gente que yo pude discipular. Y lo grande es que la gente no se da cuenta que lo más poderoso que hizo Jesús no fue las multitudes. Las multitudes no fue lo más grande de Jesús. Los milagros de sanidad no fue lo más grande que Jesús hizo. Lo más grande que Jesús hizo fue cuidar de 12. Fue coger a 12 cabezones, caminar con ellos por 3 años y medio, saber que uno le robaba y soportarlo todavía y amarlo hasta el final. Porque después que Jesús escogió a sus discípulos, no los descartó. Porque los discípulos no escogieron a Jesús, Jesús escogió a sus discípulos. Y Jesús no descartó a ninguno, y tuvo paciencia con todos ellos. Y cuando las multitudes se fueron, solo algunos discípulos, como Juan, quedaron cerca de Cristo. Y eventualmente Jesús no buscó cuando resucitó a la multitud. Jesús nunca, después de resucitar, se presentó delante de miles de personas. Jesús fue a buscar a sus 12. Jesús fue a buscar el grupo de discípulos, y con ellos se encerró a puerta cerrada y les habló
y les explicó cosas profundas. Y les habló a ellos porque él sabía que si él se iba a perpetuar en la tierra, no era por la cantidad de las multitudes que le seguían, porque las multitudes siguen a Jesús por los milagros. Los discípulos le seguimos y le servimos por nuestro compromiso con él, haya milagros o no haya milagros. Haga algo él por mí hoy o no haga algo por mí hoy. El discípulo sabe que lo más grande que Cristo hizo, ya lo hizo en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Y si no me ha dado hoy lo que yo creo que debo tener, como quiera le amo, porque él ya me dio más de lo que yo me merecía. Y mi compromiso con él va más allá de lo que él me pueda dar hoy. Aunque él me quiere dar todas las cosas, mi compromiso con él es que su mensaje a través de mí va a permanecer a través de la historia. Y si yo estoy sufriendo una enfermedad, como quiera predico que él es el Dios que sana, que él murió por nuestras enfermedades, que él murió por mis enfermedades, que él fue muerto por mis pecados, que él fue el que me hizo libre. Mi compromiso va más allá de mi condición, mi compromiso va más allá de mi situación, mi compromiso va más allá de los problemas que pueda estar pasando, porque los que seguimos a Cristo sabemos que vamos a tener persecución, sabemos que hay gente que no nos van a entender, sabemos que a veces nuestra familia no nos va ni a comprender, sabemos que nuestras amistades nos van a señalar, pero mi amor por Jesús está grande y por lo que él ha hecho por mí en la cruz del Calvario, que no me queda más remedio que seguirle, que servirle, que hablar de él donde quiera que yo vaya, que hablar de él donde quiera que yo esté, que hablar de él donde quiera que yo me encuentre. Y no tengo miedo y no me avergüenzo de servirle a ese Dios todopoderoso que envió a su Hijo para que muriera por mí en la cruz del Calvario. Las multitudes se van, porque cuando ya no hay panes y peces para comer, la gente recoge y se va. Pero los discípulos siguen al maestro, y los discípulos se buscan. Y cuando Cristo resucitó, a quien buscó no fue a hacer un show delante de las multitudes y pararse delante de miles y decirle: mire, aquí está, me mataron y vos estoy vivo, mírenme, vengan los... No, él fue y buscó a sus 12, le enseñó las marcas, se encerró con ellos, les enseñó, curó su corazón y los empoderó y le dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora ustedes vayan en esa autoridad, ahora ustedes vayan en ese poder y hagan discípulo a las naciones. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.